Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un modificador interesante dentro de 3D Studio Max que se llama Data Channel. Es un modificador un poco desconocido y no siempre intuitivo, pero nos permite conseguir cosas bastante interesantes, como por ejemplo esto que estáis viendo ahora en pantalla, y también subí la semana pasada algunos ejemplos, algunos tips cortos a mi cuenta de Instagram donde os mostraba qué otras cosas podemos hacer con este modificador. Habéis demostrado mucho interés y he decidido grabar un vídeo. El vídeo está dividido en dos partes. Primero vemos la introducción teórica al modificador y luego al final veremos cómo hacer exactamente este ejemplo que estáis viendo ahora en pantalla. Así que si os interesa aprender un poquito más sobre 3D Studio Max, acompañadme que vamos a ver cómo se puede hacer esto. Como Data Channel es un modificador un poco complejo o no demasiado intuitivo, vamos a cubrir primero los conceptos esenciales, la teoría básica. Voy a hacer un cubo de 1 centímetro y vamos a aplicarle un array para tener una matriz de elementos, en este caso de cubos, sobre los que poder trabajar. No es imprescindible trabajar con el modificador array, podríamos trabajar con Data Channel sobre cualquier tipo de geometría. Es simplemente una manera rápida de tener un ejemplo. Una vez que veamos estos conceptos iniciales teóricos, haré vídeos más específicos mostrando qué se puede hacer a nivel práctico en casos muy concretos. Vamos a aplicar el modificador Data Channel a esta geometría para que podamos empezar a comprender qué es lo que nos permite hacer este modificador. Lo que nos encontraremos serán dos pestañas, la pestaña de Display, que por defecto viene aquí con Shade Colors y los dots en Small. Ahora veremos para qué sirve esta pestaña, y la pestaña de Parámetros. Al añadir nuevos parámetros nos encontraremos que estos parámetros están divididos en tres categorías. Los parámetros de input, que están diseñados para leer información de nuestra geometría. Esta información puede ser de múltiples características, podría ser los vértices, las aristas o las caras seleccionadas, podría ser el color de los vértices, la posición en el espacio, la velocidad, la curvatura, etc. Una vez que tengamos un input determinado, tendremos la posibilidad de aplicar operadores de procesos, alguna transformación a ese input. Un clamp, por ejemplo, para recortar los valores a partir de cierto número, una curva para modificar la progresión o el fall-off de nuestra selección, decay para conseguir que se mantenga en el tiempo durante X frames, invertir, normalizar, etc. Y por último, tras haber aplicado las deformaciones que consideremos oportunas, tendremos la posibilidad de salvarlo en un nuevo output. Podremos escribir esa información modificada como una nueva selección o como un nuevo color para los vértices, etc. Vamos a comenzar con un caso muy sencillo. Por ejemplo, vamos a utilizar el nodo de distorsión. Este nodo de distorsión nos permite distorsionar la selección en base a un mapa. Y para tener un mapa lo que vamos a utilizar es un noise. Voy a utilizar el Uber Noise de OSL, aunque es compatible con el noise también de 3D Studio Max si no queréis utilizar este tipo de ruidos. Vamos a conectar el output de nuestro noise, aquí, dentro de nuestro distort, para que veamos lo que empieza a ocurrir. Lo que veremos automáticamente es esto, en función de la escala que tengamos configurada aquí en nuestro ruido. Obviamente si ponemos escala mayor, por ejemplo, si le ponemos aquí 100 en lugar de 25, veremos que el tamaño de nuestro ruido se hace más grande. Y veremos representado en nuestro visor, en una escala que va desde el azul hasta el rojo, pasando por el verde, la influencia que tiene este distort sobre los diferentes vértices de nuestra geometría. En este caso, este input, si os fijáis, tiene el símbolo de vértices y por lo tanto selecciona esos vértices para ahora poder hacer cosas con ellos. Podemos cambiar la visualización a ticks, por ejemplo, si nos molesta mucho esta visualización de colores, y podemos hacerlos más grandes. En esta visualización lo que podemos entender es que aquellos puntos, aquellos vértices que tengan color rojo, se les va a aplicar el máximo, en este caso de fuerza, que es 1, lo que le hemos puesto aquí dentro del distort. Y aquellos que estén de color azul, pues tendrán una influencia de 0 sobre nuestras operaciones posteriores. También podemos normalizar el display, es decir, veis que aquí el rango no va exactamente desde 0 hasta 1 porque el noise
no tiene prácticamente ningún valor que valga 0 ni 1. Aquí lo que podemos hacer es normalizarlo. Esto no afecta a la información, simplemente nos permite visualizarla de forma normalizada. Y luego también podemos, si queremos, mostrar los números, si queremos saber exactamente cuánta contribución tiene cada uno de estos vértices. Por ejemplo, yo de momento lo voy a dejar así porque no necesito esa información. Vale, ya tenemos una selección. El siguiente paso podría ser, por ejemplo, convertir esta selección de vértices o esta influencia sobre los vértices en un nuevo output. Si el input son vértices, el output tienen que ser obligatoriamente vértices. Vamos a seleccionar, por lo tanto, el vertex output. Y nos pasa esto. Todos los vértices de la geometría se van a la misma posición en el eje X. Y eso es que, por defecto, tenemos el vertex output en definir la posición en X. Pero en este caso yo puedo definir la posición en Z, por ejemplo. Si os fijáis, apenas hay ninguna variación. Si nos acercamos bien, si hacemos un zoom, veremos que sí que hay una ligera variación, pero claro, es tan pequeña, el radio de influencia o la escala de la influencia es tan pequeño que no se nota prácticamente nada. En este tipo de casos, creo que es mucho más práctico utilizar, en lugar de operaciones de reemplazar, por ejemplo, operaciones de multiplicación. Si ya tenemos unos cubos que valen 1, igual nos interesa multiplicarlo por 1 en las zonas negras de nuestro noise y por 5, por 10, por 20 en las zonas blancas de nuestro noise. Para conseguir esto lo podemos hacer de varias maneras, pero yo creo que una de las más sencillas es con uno de estos operadores de procesamiento. Por ejemplo, el normalize. Con normalize lo que podemos hacer es precisamente normalizar el rango de entrada, en este caso el que nos proporciona nuestro distort, en un nuevo rango de salida. En este caso voy a decirle que el valor mínimo que quiero es 1 y el valor máximo que quiero es, por ejemplo, 10. De manera que si yo ahora en este vertex output, en lugar de utilizar el modo de reemplazar, utilizo la multiplicación, lo que consigo es que aquellos vértices que valían 0, que valían negro en esta selección, se multipliquen por 1 y por lo tanto sigan valiendo 0. Pero todos aquellos vértices que tenían un valor más alto de 0 se multiplica por 10. Vamos a quizás a darle una escala un poco más pequeña, por 5. Y esto nos permite conseguir este otro resultado. Hasta aquí no hemos hecho nada muy importante porque esto lo podríamos haber hecho directamente con el modificador de noise o con el modificador de displays dentro de 3D Studio Max. Lo bueno empieza ahora. Nosotros ahora podemos empezar a hacer cosas interesantes con esta información. Por ejemplo, yo puedo preferir que en lugar de tener selección por vértice, tener selección por elemento. He creado un array y por lo tanto cada uno de estos cubos es un elemento independiente. Existe un modificador dentro de los operadores de proceso que se llama GeoQuantize. Este operador lo que va a hacer es que va a convertir la información de vértices en este caso, elementos, es decir, va a normalizar la información de vértices y lo va a convertir en elementos, de manera que si yo lo coloco aquí, por ejemplo, antes del normalizado, tendremos este otro resultado. ¿Veis? Ahora los elementos, y ya no los vértices, se desplazan hacia arriba, o en este caso se mueve la parte superior de los vértices hacia arriba, teniendo en cuenta el noise que teníamos en la parte de abajo. Y podemos, por supuesto, abrir nuestro ruido y hacerle algunas modificaciones. Podríamos, por ejemplo, quitarle un poco de complejidad para que quizás sea un poco más fácil de entender. También podríamos animarlo, por supuesto. Si yo cojo y llevo esto al frame 100, activamos las claves automáticas y animamos, por ejemplo, la fase de este ruido. Vamos a animarlo del 0 al 2. Pues ahora tendremos un ruido animado que está modificando la escala de nuestros elementos dentro de nuestro array. Y esto ya nos va a empezar a permitir hacer cosas muy interesantes. Otra cosa que podemos hacer a partir de aquí es modificar quizás, ya hemos normalizado la escala, lo que podemos hacer es cambiar, por ejemplo, la curva, o en otras palabras, el degradado que hay entre los negros y los blancos. Esto daría igual donde lo pongamos, yo lo voy a poner justo antes del normalizado. Si abrimos el editor de curvas, veremos que tenemos por defecto esta curva. Fijaros que podemos activar o desactivar el display en cada uno de los operadores independientes,
De esta manera quizás nos podemos concentrar en lo que estamos haciendo. Fijaros que cuando introducimos este editor de curvas, lo que hemos hecho es que hemos creado esta silueta que tenemos aquí para sustituir la transición lineal que teníamos en los valores de nuestro noise, lo cual nos puede permitir, pues, hacer cosas como esto, por ejemplo, ¿no? Podríamos generar una transición muy brusca entre los valores de negro de nuestro noise y los valores de blanco de nuestro noise, y lo que veremos en el borde representado es una curva con esta forma. Podemos, por supuesto, hacer otras cosas para ir alterando cómo se comporta nuestro ruido sobre nuestra geometría. ¿Veis? Ahora lo que he creado es una transición mucho más sutil desde las zonas negras hasta estas crestas, que son las zonas blancas de nuestro ruido. Y por supuesto, esto sigue estando animado con los parámetros iniciales que nosotros le habíamos puesto. Podríamos animar cualquiera de los parámetros de nuestro ruido, etc. Vamos a seguir explorando qué más podemos hacer con estos operadores. Vamos a borrarlos todos y así vamos repitiendo el proceso y nos vamos quedando con ello. Otro que podemos añadir, por ejemplo, muy interesante, es el Node Influence. Como veis, esto lo que va a hacer es una selección de vértices y lo va a hacer en base a un nodo externo. Es decir, si yo cojo aquí, por ejemplo, y creo un punto externo, vamos a crear un point, lo que quiero es que alrededor de este punto con un radio determinado se me produzca un radio de influencia. Vamos a seleccionar, por lo tanto, el nodo y esto ya nos va a permitir ver lo que ocurre. Hay un radio, una distancia, que la determinamos aquí, en este caso pone 126, podemos hacerlo más grande, por ejemplo, o más pequeño, y luego tenemos el rango. Le decimos que cerca de nuestro punto tenemos un valor de 1 y lejos de nuestro punto tenemos un valor de 0. Esto lo podríamos modificar, pero de momento estamos trabajando así. Por lo tanto, si nosotros ahora cogemos, por ejemplo, nuestro output, nuestro vertex output, y le decimos que lo que queremos es, por ejemplo, reemplazar la posición en Z, nos va a pasar lo mismo que nos estaba pasando antes. Podríamos multiplicar la posición en Z y entonces veis que conforme yo voy moviendo este nodo, voy afectando a las partes dentro de ese radio de mi objeto. De la misma manera que antes, yo aquí tengo la posibilidad de especificarle que el rango, en lugar de ser de 1 a 0, sea, por ejemplo, de 10 a 1, y por lo tanto cerca de nuestro punto se multiplicará por 10, lejos se multiplicará por 1, por ejemplo. También podemos aquí, en nuestro Node Influence, directamente especificar si la selección es por vértice, por elemento o por objeto. En este caso, al seleccionar por elemento, nos ahorramos la necesidad de utilizar el GeoQuantize que habíamos utilizado previamente. Pero en el Distort no tenemos esta opción, solo la tenemos en nuestro Node Influence. Y como veis, aquí tenemos ahora una manera de, a través de un nodo, controlar, por ejemplo, la altura de nuestros elementos. Podemos, por supuesto, dentro de nuestro Node Influence, podemos modificar la curva de selección. Veis que por defecto viene una selección similar a la que teníamos antes, pero aquí se puede modificar. Como veis, este Node Influence incluye varias herramientas que antes hemos tenido que incluir de forma separada. Y ahora, por ejemplo, yo podría mover este elemento a lo largo de mi escena y se adaptaría a la posición, o podría al revés mover el vértice, el gizmo, y esto va a afectar a mi geometría. Estos son dos de los operadores más importantes de este modificador, pero si os fijáis, hasta ahora estamos utilizando todo el rato un solo operador. ¿Qué pasa si queremos incluir varios? Aquí es donde se vuelve un poco menos intuitivo y donde me parece que Data Channel tiene algunas limitaciones. Creo que es importante destacar que para hacer motion graphics, aunque se puede hacer con Data Channel, no es muy práctico. Hay herramientas mucho mejores para hacer esto que nos permiten trabajar de forma ilimitada, como pueden ser, por ejemplo, Typeflow o similares. Aquí podemos hacer ciertas cosas, como algunos de los ejemplos, pero se nos va a quedar corto, no puede gestionar geometrías inmensas, va a tener dificultades en algunos escenarios. Pero bueno, está bien conocer las limitaciones para ver hasta dónde podemos llegar con la herramienta. Vamos a añadir otro operador. Por ejemplo, imaginar que yo quiero mezclar
este node influence, que ya tengo determinado, con un distort. Es decir, quiero que haya una distorsión debajo, una capa subyacente de distorsión a partir de un ruido, pero que cuando yo mueva, por ejemplo, este gizmo, se me cree esta montaña. Vamos a añadir, por lo tanto, distort. Fijaros que cuando hay más de un input, automáticamente el segundo input que añadimos cambia su icono. Veis que aquí a la izquierda hay una serie de iconos y si hacemos botón derecho vemos que estos iconos tienen un modo de fusión o un modo de aplicación. Por defecto, el segundo input que introducimos siempre en un flujo se añade como multiplicación. No siempre nos va a interesar. Por ejemplo, yo lo que quiero aquí es que este distort esté como base, así que lo voy a poner arriba, botón derecho, y voy a utilizar reemplazar, que quiere decir que va a ser su input como base. Vamos a utilizar este noise que ya teníamos previamente establecido. Vamos a cogerlo aquí y lo vamos a introducir en nuestro distort. Y esto nos va a generar este efecto. Como en distort no tenemos la posibilidad de definir que se aplique sobre los elementos, necesitamos nuestro geoquantize. Lo añadimos justo debajo de nuestro distort. Vamos a desactivar momentáneamente la visualización. ¿Qué nos está ocurriendo? Que al tener nuestro output en multiplicación, hay algunos cubos que se están haciendo más pequeños y, por así decirlo, el valor máximo que tenemos es 1. No queremos esto, queremos que el valor mínimo sea 1. Por lo tanto, dijimos que necesitábamos un normalize, por ejemplo. Se puede hacer con otros operadores, pero yo creo que normalize es uno de los más prácticos. Y le vamos a decir que esto vaya de 1, por ejemplo, a 2. El valor máximo queremos que sea 2. El valor más alto dentro del noise queremos que sea 2. Ahora podemos venir aquí a editar nuestro noise, por ejemplo. Vamos a ver que con el nuevo Max se nos acopla a todas partes el editor de materiales. Vamos a ponerle quizás una escala menor, 25, 50... Y de esta manera tenemos un ruido subyacente en nuestra geometría que está animado, como lo hemos animado antes, pues aquí está animado. Y ahora quiero que cuando yo pase este puntito por mi operador, se sume, se añada la información de selección. Luego lo que tenemos que hacer aquí en este node influence es configurarlo en modo añadir. Y entonces ahora, si os fijáis, cuando yo pongo mi node influence, se añade esta información sobre la información que teníamos previamente. Vamos a configurarlo de tal manera que en este node influence tengamos un valor mínimo de 0, porque ahora no queremos añadir 1 por defecto, queremos añadir 0 por defecto. El máximo sí que lo configuraremos aquí, igual que el radio, igual que la forma de nuestra montañita, por así decirlo. Y con esto hemos creado, pues, este otro efecto. Por supuesto, esto también se puede animar. Si yo vengo aquí a mi línea de tiempo y animo este gizmo, lo que conseguiremos es tener nuestro noise subyacente, como este mar de elementos moviéndose, y luego de repente, en algunos lugares, por donde vaya pasando nuestro gizmo, se va levantando esta montañita. Como veis, es extremadamente importante que tengamos muy claro los distintos modos de fusión y cómo aplicarlos. Esto es muy parecido cuando trabajamos con capas dentro de Photoshop o cuando trabajamos con materiales procedurales dentro de 3D Studio Max. Sin embargo, aquí es un poco menos intuitivo. Tenemos operaciones muy limitadas y habrá muchas veces que sentiremos que hay algo que es muy sencillo que no se puede hacer de forma fácil. Para complejizar un poco más esto, lo que vamos a hacer ahora es añadirle, por ejemplo, un output además de este vertex output. Lo que estamos haciendo ahora es definir nuevas posiciones para los vértices. Pero ¿qué ocurre si yo quiero que aquellos elementos que estén más altos tengan además otro color? Lo que podemos hacer aquí es añadir otro operador, en este caso para pintar el color de los vértices. Vamos a ponerle, por lo tanto, aquí otro output distinto de vertex output. Pero no lo queremos para controlar la posición de los vértices. En este caso, lo queremos para definir un vertex color. Mucho cuidado aquí porque vertex color, lo ideal, en mi opinión, es que sea un degradado de 0 a 1. Y si os recordáis, aquí tenemos valores mucho más altos de 1. Por ejemplo, este node influence, estos elementos de aquí están en la posición
16 por, y en nuestro distort creo que sí que habíamos utilizado 2. Por lo tanto, nos interesa normalizar la información antes de convertirla en una salida de vertex color. Para eso ya hemos visto que podemos utilizar normalize, por ejemplo. De esta manera, con normalize nos aseguramos de que esta salida es una salida que va de negro a blanco, mientras que esta salida que está por encima del normalize tendrá una escala completamente distinta. Otra cosa interesante, otro operador interesante es precisamente el operador de escala, que es un multiplicador lineal. Si yo añado el operador de escala, por ejemplo aquí justo debajo del normalize, lo que puedo hacer es escalarlo todo hacia arriba o hacia abajo. Ahora no lo encuentro muy práctico, pero quizá podría ser útil en otros flujos de trabajo. ¿Para qué hemos creado este vertex output? Pues porque lo que podemos hacer ahora es un material que, por ejemplo, estos elementos que están más sobresalientes tengan un color diferente de los elementos que están menos sobresalientes. Incluso podemos crear un degradado de información. Cuanto más saliente esté el elemento, más se tiñe de X color. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo podamos entender. En este ejemplo yo voy a utilizar vertex color, el mapa de vertex color, pero si lo recordáis bien, dentro de nuestro data channel, cuando hemos exportado esta información al canal de vertex color, lo hemos exportado al canal X. El canal X dentro de vertex color es el canal rojo. Este output que tenemos aquí incluye el rojo, el verde y el azul. Lo podéis ver aquí también en un degradado. Si queremos extraer solo el canal rojo, podemos hacerlo de diversas maneras dentro de 3D Studio Max. Con un output, por ejemplo, se puede hacer, con un tint, pero una de las maneras más fáciles de hacerlo es utilizar Components Color, por ejemplo, que es un mapa OSL que permite precisamente, a partir de un input, separarlo en las 3 componentes rojo, verde y azul. Nuestro rojo es la información que nos interesa, así que lo que vamos a hacer aquí, voy a crear un material de V-Ray rápidamente, que es el motor que yo estoy utilizando, y lo voy a conectar en el diffuse para que podamos ver qué ocurre. Se lo vamos a aplicar a nuestra geometría. A ver, que creo que no se lo hemos aplicado, ahora sí. La visualización de esta información no siempre será buena, pero nuestro render se verá correctamente. Vamos a crear un pequeño HDR para poder empezar a visualizar esta información. Si os fijáis, ahora nuestro canal de vertex color hace que aquellos elementos que estén más altos, que hayan sido más afectados por el conjunto de nodos que hemos creado, están más teñidos de blanco y los que están más abajo están negros. Esto es muy interesante porque ya tenemos aquí una herramienta súper útil a nivel de materiales para mapear un degradado con otra información, por ejemplo. Esto se puede hacer directamente con nuestro Gradient Ramp. Gradient Ramp tiene aquí un source map que puede ser, por ejemplo, este degradado que nosotros hemos creado en nuestro canal Vertex Color. Y ahora aquí le tenemos que decir que sea mapped para que lea ese canal de información y lo remapee con los valores que nosotros vamos a poner aquí. Y podríamos, por ejemplo, introducir, voy a hacer que los elementos que estén más bajos, esto ya se empieza a ver aquí, lo que pasa es que como tengo solamente un monitor para grabar, pues no lo podéis ver. Normalmente ya sabéis que trabajamos en múltiples monitores. Y aquí lo que vamos a hacer es que digamos que a la parte de en medio le vamos a poner un color tal vez anaranjado, por ejemplo, para que vayamos viendo aquí que se va tiñendo de naranja conforme tenemos cada vez más altura. Y aquí ya en la parte súper alta le podemos poner un color, por ejemplo, muy amarillo, ¿no? Como muy luminoso. Y con esto ya habríamos conseguido el efecto deseado. Además, lo bueno de esto es que esto si está animado, ¿no? Si nosotros tenemos una animación, fijaros, los valores se remapean automáticamente. Fijaros que aquí nosotros hemos cogido los valores y los hemos normalizado. Por eso, siempre el valor más alto es este amarillo. Si quisiéramos que la escala no dependiera de la escala máxima, quitamos el normalizar y listo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero bastante interesante para comprender el funcionamiento de Data Channel. Otro de los operadores más importantes lo encontramos dentro de Transform Elements. Tengo aquí preparado un Node Influence para que con el nodo que teníamos antes creado haya un radio de influencia. Y lo que nos va a permitir este Transform Elements es, como su propio nombre indica, transformar los elementos, rotarlos, escalarlos, cambiarlos de posición, etc.
Si os fijáis, como es un operador de entrada, automáticamente se pone en modo multiplicar. Sin embargo, este operador casi siempre hay que utilizarlo en modo reemplazar. Ya tenemos aquí en nuestro node influence en el stack una selección, por así llamarlo, y dentro de nuestro transform elements, aquí donde pone input channel, automáticamente viene from stack, lo que significa que va a leer como data de entrada la información de nuestro node influence y todo lo que tengamos por encima de este transform elements. De manera que ahora, por ejemplo, si yo quiero transformar, imaginaros la posición de estos elementos de acuerdo a este radio de influencia. Necesitaríamos añadir un operador de salida, de vertex output, y este vertex output lo pondríamos en posición reemplazar, es decir, vamos a cambiar la posición de esos elementos en relación a nuestro node influence. Fijaros que el elemento se mueve en X, Y y Z con la misma intensidad. Y esto es porque en nuestro transform elements tenemos puestas las mismas propiedades para el canal X, Y y Z. Yo, por ejemplo, puedo desactivar X, Y y ahora solamente estoy desplazando mis elementos en Z. Y si ahora, por ejemplo, quiero manipular la forma de este desplazamiento, pues dentro de nuestro node influence podríamos, por ejemplo, ampliar o disminuir el radio o venirnos aquí y cambiar la forma de nuestra pendiente o de nuestra curva. Luego, Transform Elements, como veis, es muy interesante para hacer cosas como, por ejemplo, cambiar la posición de un elemento. Pero podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, podemos cambiar la rotación de los elementos, de manera que cuando tengamos aquí nuestro node influence, ¿veis? Todos aquellos elementos que están fuera del radio de influencia siguen igual, pero cuando acercamos nuestro node influence, se rotan, en este caso, en el eje que tenemos especificado. Podríamos indicarle más. Quizás vamos a rotarlo quizás en el eje Y, que me parece que es el más interesante, y vamos a hacer que se roten como máximo 360 grados. De manera que conforme vamos acercando a nuestro nodo, ¿veis? Se rotan 360 grados los cuadraditos que tenemos alrededor. Vamos quizás a cambiar un poco este radio de influencia para que no sea tan brusco. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y ahora tenemos aquí pues una manera de quizás revelar algo de la cara que está detrás, hacer algún motion graphics o algo similar. Y también podemos, por supuesto, utilizar nuestro Transform Elements para definir una escala, por ejemplo, una escala uniforme, y podemos hacer, pues en este caso, que aparezcan los elementos que están afectados por nuestro node influence. Por ejemplo, aquí podemos quizás invertirlo, vamos a ponerlo de 100 a 0. Cuando trabajamos con nuestro scale en modo uniforme, va a leer la coordenada X y se la va a aplicar a todas las demás, pero si queremos también podemos hacer transformaciones de escala independientes en cada uno de los ejes. Y de esta manera, ¿veis? Pues conseguimos que todos aquellos elementos dentro de nuestra radio de influencia se hagan más pequeños. Dentro de Transform Elements también existe la posibilidad de aplicar un elemento aleatorio, que es este que podéis ver aquí, de manera que tenemos aleatoriedad en las transformaciones para que no sean todas iguales. Y esto da pie a pues, efectos interesantes que podríamos explorar. Como siempre, la aplicación práctica de cada uno de estos operadores pues, puede ser muy variopinta. Yo simplemente en este vídeo quiero mostraros cómo funcionan los conceptos básicos. Vamos a ver ahora un ejercicio práctico donde vamos a emular este efecto, que es una esfera con una serie de celdas orgánicas que se desplazan hacia adentro y hacia afuera de forma aleatoria. Conseguir esto es muy sencillo y los que ya hayáis visto la primera parte del tutorial ya entenderéis cómo se puede hacer. Básicamente todo se fundamenta en torno a un modificador del tipo Morpher que nos permite alterar entre dos geometrías de la misma cantidad de vértices. Esto es muy importante porque si no, no funciona Morpher. Y un data channel que nos permite condicionar la selección para que en el stack de modificadores solo pasemos hacia arriba los vértices seleccionados. Y mediante un distort y varios node influence vamos a conseguir controlar qué zonas, qué áreas se desplazan hacia afuera en nuestra animación. No lo voy a hacer paso a paso porque ya hemos visto en la introducción más o menos cómo se hace, pero os voy a mostrar algunas de las cosas que creo que son más importantes. Lo primero es este patrón de celdas tipo Voronoi. Yo lo he hecho con TimeFlow porque me permiten obtener un resultado un poco más homogéneo
y eso era justo lo que yo estaba buscando, pero para aquellos de vosotros que no tengáis TypeFlow, lo que voy a hacer es hacerlo pues, de otra manera. Quizá vamos a utilizar una geoesfera. A la geoesfera le vamos a poner una cantidad relativamente pequeña de segmentos, 4 o 5, creo que está bien. Lo vamos a convertir en Editable Poly y ahora le vamos a aplicar un chamfer a todos los vértices. Con un chamfer de 0 lo que vamos a conseguir es justamente este resultado. Como veis, os digo, no es tan uniforme, hay un poco más de disparidad en las celdas, pero bueno, quizás es también interesante y se siente también orgánico. El siguiente paso sería, con un inset, conseguir que esto no esté todo en un mismo elemento, sino que podamos tener elementos independientes. Vamos a invertir la selección y vamos a borrar directamente esas caras de en medio. Como no me gusta tener estos n-gons, le voy a poner un Turbo Smooth antes de ninguna otra operación y así consigo quads. Esto lo podemos volver a convertir en Editable Poly y ahora necesitamos hacer dos versiones para nuestra esfera. Una donde las celdas estén, digamos, en su mínimo radio y otra donde estén completamente expandidas. Para eso vamos a utilizar algo tan sencillo como el extruir. Aquí también podríamos utilizar TyExtrude y otras herramientas, pero yo voy a utilizar el extruir de toda la vida. Hacemos una versión muy, digamos, compactada de nuestras celdas y aquí hacemos otra versión pues con mucha más cantidad, yo que sé, 50 por ejemplo, vamos a hacer. Estas dos geometrías tienen la misma cantidad de vértices, eso es importante porque ahora lo que pretendemos es aplicarle a una de ellas, en este caso a la que está más compactada, aunque honestamente varía igual, le vamos a aplicar un morpher donde le vamos a decir que se transforme en esta otra geometría. Y con el deslizador de morpher vamos a poder conseguir que la geometría se transforme en la que nosotros deseamos. Ahora no conseguimos lo que nosotros necesitamos, pero ya tenemos todo lo necesario. Entre este Editable Poly y este morpher hay que meter nuestro data channel. Y de esta manera podemos empezar a controlar qué vértices van a recibir el morpher. Lo primero que yo he hecho aquí es utilizar un distort para poder añadir un ruido procedural. Ya lo tengo preparado y ya habéis visto cómo se hace en la introducción de este vídeo, así que creo que no hace falta repetirlo. El ruido está animado, ya tengo animada la fase para que parezca como que hay un hormigueo, como que se está moviendo. Vamos a conectarlo dentro de nuestro distort. Y ahora no ocurre nada, simplemente se nos hace una selección, pero si añadimos un vertex output, esa selección se aplica y se convierte en este caso en un vertex selection, porque es lo que yo le estoy indicando. Recordad que por defecto vendrá en vertex position, no lo pongáis así, ponerlo como vertex selection porque lo que queremos es condicionar en el stack de modificadores el modificador que tenemos por encima. Esta combinación de data channel y morpher es extremadamente práctica para modelar algún tipo de fachada paramétrica o para modelar algún patrón que no es del todo uniforme. Quizá lo vemos un poco más adelante. Uno de los problemas que vemos ahora es que obviamente se está aplicando la selección por vértice y esto hace pues un destrozo. Lo que queremos conseguir es que la selección se aplique por elemento dentro de la geometría y para eso teníamos GeoQuantize. Lo bueno de GeoQuantize es que si os fijáis sigue manteniendo la selección por vértices, a diferencia de nuestro Convert to SubObject que convierte en un nuevo tipo de selección que sería incompatible con el vertex output, así que el que necesitamos es el GeoQuantize. Lo asignamos entre medias de nuestro distort y nuestro vertex output y ya tenemos la primera parte de nuestro efecto conseguida. Hemos animado este ruido. Ahora lo que podemos pretender conseguir es que en algunas áreas, de forma un poco más controlada, tengamos más intensidad sobre nuestro efecto. Por supuesto, si queremos controlar la potencia de este efecto, podemos hacerlo desde dos sitios, o desde el propio noise, aumentando los valores de blanco y negro, o aquí mismo dentro de nuestro data channel podríamos, dentro del propio distort, quizás aumentarle la potencia, o incluir un normalize o un scale para aumentar la potencia. Yo voy a pasar a la siguiente fase, que es añadir, por ejemplo, un node influence. Y vamos a crear en nuestra escena algún tipo de objeto que sirva como nodo de referencia. En este caso vamos a crear un punto en el espacio. Vamos a hacer un punto grande que se vea bien. Y lo que le vamos a decir ahora a la herramienta es que cuando esté cerca, los vértices que estén cerca de ese punto, con nuestro
Node Influence, lo vamos a poner aquí encima de nuestro GeoQuantize y recordad que por defecto viene siempre en modo multiplicar, lo vamos a poner en modo añadir porque queremos sumar esta selección a la que ya tenemos previamente hecha. Y aquí vamos a seleccionar como nodo este punto que tenemos aquí. Y ahora será cuestión de incrementar el radio, vamos a ver si lo conseguimos incrementar suficiente, hasta que empiece a influenciar el área que a nosotros nos interesa. Fijaros que aquí no necesitamos utilizar GeoQuantize porque dentro del Node Influence ya directamente podemos especificar que sea una selección por elemento. Y esto ya nos permite, ¿veis?, controlar qué ocurre con pues, esas zonas de nuestra esfera. Ahora sería bastante sencillo animar este vértice. Por ejemplo, lo voy a animar a través de un domo, de un dummy. Vamos a alinear este dummy con el centro de nuestra esfera, por ejemplo, y vamos a vincular nuestro vértice con este elemento de aquí y lo vamos a animar, yo qué sé, pues 120, vamos a hacer que esto dé una vuelta. Una vuelta completa, 360 grados. Ahora si quisiéramos en el editor de curvas, lo voy a traer aquí, podríamos hacer que se repita el ciclo o que progrese continuamente para que, aunque yo he animado solo 130, esto siga rotando eternamente, por ejemplo. Como os digo, ya veremos quizás más adelante cómo se puede animar y cómo se puede utilizar el editor de curvas. Y con esto ya tendríamos el efecto hecho. Yo lo único que he hecho en el ejemplo que os he mostrado al principio es hacer que las animaciones de estos nodos sean un poco más complejas. Aquí podéis ver las trayectorias para generar pues una sensación un poco más interesante simplemente, ¿no? Pues tenemos aquí esto que va rotando en diferentes direcciones y parece un poco más orgánico. Y para finalizar yo le he añadido aquí un pequeño Turbo Smooth, pero en lugar de dejarlo como viene por defecto, porque si no me haría estas celdas que no me gustan, son demasiado orgánicas, lo he aplicado sobre los grupos de suavizado y de esta manera consigo un resultado que me parece más interesante. Para el material, lo que yo he hecho es lo mismo que vimos en la introducción, convertir el Vertex Output en un Vertex Color para poder teñir estos elementos de diferentes colores en función de cómo de sobresalientes están. Y eso es lo que nos permite crear este efecto que habéis visto en mi cuenta de Instagram, donde tenemos la esfera como palpitando. Y es cíclico, además, porque a través de las curvas he hecho que se repita cada n frames. También se podría, por ejemplo, una cosa que ahora se me ocurre podría ser interesante es sincronizarlo con una música, por ejemplo, para que, pues no sé, igual le ponemos un sonido de palpitar y hacemos que esto palpite con el ritmo de la música, con un controlador de audio. Hay muchas cosas que podríamos hacer, tal vez podríamos haber introducido algún tipo de formulación matemática para hacerlo a través de ondas sinoidales. Se pueden hacer muchas cosas dentro de Max. Yo sé que no es la herramienta preferida para hacer motion graphics ni este tipo de cosas, pero bueno, no es totalmente inútil en ese departamento y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si le sumamos TypeFlow, las posibilidades se expanden enormemente. Con esto espero que hayáis entendido el funcionamiento de Data Channel y espero que hayáis podido aprender algo interesante sobre 3D Studio Max. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Ahora estoy intentando ser muy activo en Instagram, así que si queréis continuar allí la conversación, yo estaré encantado. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.